buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Soy Kenvir Puente en Radio Congreso, una producción para el canal de televisión del Congreso. El día de hoy platicaremos sobre uno de los temas que debieran de ser más importantes, pero a veces menos comprendidos, que es el presupuesto, el proceso presupuestario, el paquete económico que nos tiene en estas semanas concentrados en esta discusión sobre el gasto público. Para eso platicaremos con el maestro Ernesto Pérez, quien es coordinador de asesores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. No puede haber política pública, prácticamente no puede haber gobierno sin presupuesto público. Es decir, a partir del gasto público es que los gobiernos pueden hacer políticas públicas, pueden garantizarnos seguridad, pueden garantizarnos servicios de salud, servicios públicos, etcétera. Pero pocas veces se entiende cómo llegamos a estas decisiones de decidir en qué se gasta. Y la verdad es que lo prioritario está en saber cómo se define estas prioridades, cómo se definen las prioridades de lo que se debe de gastar y en qué no se debe de gastar. Esto, por lo regular, se desconoce, pero viene en un instrumento de política pública que es el presupuesto público. Y el presupuesto, pues, forma parte de otro gran instrumento que es el paquete económico. En estos días hemos leído en las noticias que fue entregado el paquete económico a la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso? Pues para platicar sobre este tema hemos invitado al maestro Ernesto Pérez, quien es, les decía yo, coordinador de asesores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Es un experto en la materia, es abogado, es historiador también por la Universidad Veracruzana, ha realizado distintos estudios como la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora, la maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México y también el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público a nivel federal y local, en áreas de administración, derecho internacional, planeación y presupuesto. Estimado maestro Ernesto Pérez, bienvenido a Apuntes Parlamentarios. Hola Kenvir, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a tu auditorio. Bien, pues como decía yo hace un momento, cuando uno escucha el paquete económico, pues la mayoría de las personas se les pone la piel chinita porque dicen, ay, qué cosa tan complicada eso del dinero. Pero es un asunto fundamental para entender la vida pública. En este programa, en Apuntes Parlamentarios, tratamos de alejarnos un poquito de la coyuntura para comprender mejor la vida parlamentaria. Y parte de eso es nuestro objetivo con un programa como este, que nos expliques qué es el paquete económico, por qué es importante, por qué debieran interesarnos, y después platiquemos también sobre el presupuesto. ¿Qué es el paquete económico? Bueno, en primer lugar, Kenvir, me gustaría decir que el Estado tiene funciones que cumplir, ¿no? Para eso se hizo el Pacto Social y entonces pues nos debe proveer seguridad, algunos elementos como salud, educación, depende eso de la visión de cada país. Pero todo ese gasto, todo eso cuesta, ¿no? Y eso se debe gastar de una manera ordenada. Para eso se hace el presupuesto de egresos de la Federación. En el caso de México, viene como parte de una cosa que se llama paquete económico. Ese paquete económico pues implica ver cómo está el panorama general, cómo viene el panorama general para el siguiente año, cómo se estima que van a venir los ingresos y de manera ordenada cómo se gastaría. Entonces el paquete económico se constituye básicamente de 3 documentos: los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, en los criterios, son 3 documentos que vienen ahora. Tradicionalmente también vienen acompañados de otros documentos, que no es el caso de este paquete económico 2024, que son, por ejemplo, la miscelánea fiscal. ¿Qué es la miscelánea fiscal? O, por ejemplo, también la ley de coordinación fiscal. ¿Y por qué no está, digamos, en este paquete económico? En efecto, la miscelánea fiscal es un paquete, digamos, de medidas o de cambios que se proponen cada año,
cambios tributarios o cambios en impuestos o en disposiciones fiscales para los estados o para diferentes recaudadores. Pero no siempre, no es obligatorio, no es un elemento fundamental del paquete económico, y en esta ocasión el Ejecutivo Federal, que es quien elabora el paquete, pues decidió que no se necesitaban cambios de ese tipo, ¿no? Cambios tributarios. Entonces mandó, digamos, todo para que se considere de la misma manera en que está este año. Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que en esos aspectos se mantienen vigentes la miscelánea fiscal, digamos, la última aprobada, que sería la de 2023, se mantienen básicamente los mismos. Y en las leyes en la ley de ingresos es donde viene, digamos, la estimación de los montos que se espera recaudar a través de los impuestos en el año fiscal. Es decir, para nuestro público que nos escucha, el año fiscal en México corre del 1 de enero al 31 de diciembre, porque no en todos los presupuestos de todos los países el año fiscal corresponde con el año calendario, ¿no? En nuestro caso sí. Y ahí en esta en la ley de ingresos se establece también, pues bueno, cuánto se estima que van a ser los ingresos petroleros, los no petroleros, los derivados del financiamiento, de la deuda, etcétera. A ver, antes de que hablemos de en qué nos vamos a gastar el dinero, te preguntaría, a ver, pero ¿de dónde vienen los recursos que nos vamos a gastar? Porque uno pensaría que la única fuente son, pues, los impuestos que pagamos, por ejemplo, al consumo, al IVA, el IVA que lo pagamos prácticamente en todos nuestros gastos cotidianos, pero también hay otras fuentes de ingresos, los impuestos, el impuesto sobre la renta y otros tipos de impuestos. ¿De dónde vienen los ingresos del Estado mexicano? Bueno, los ingresos vienen básicamente, se puede decir, de tres fuentes, ¿no? Una que son ingresos tributarios, que efectivamente son todos los impuestos que pagamos, IVA, impuestos sobre la renta, impuesto especial sobre producción de servicios, dependiendo de la actividad económica que tengamos, pagamos una determinada tasa de impuestos y al menos en teoría esos impuestos deben ser progresivos, es decir, mientras más ingresos o más capacidad económica tenga cada quien, mayor porcentaje o mayores impuestos debería aportar al Estado. También hay ingresos... O sea que los más ricos, en teoría, tendrían que pagar más impuestos. En teoría, pero ese es un súper tema que está justo de moda ahorita en México y en varias partes del mundo, porque proporcionalmente han analizado que aquí en México y en otros lugares pues están pagando un poco menos las personas que tienen más recursos, porque por ejemplo hay subsidios, ¿no? En algunas ocasiones el Estado apoya la actividad económica, por ejemplo, de empresas, bajo el argumento de que pues ellos dan empleo, de que son el motor de la economía, entonces les condona, por ejemplo, varios impuestos. Claro, y por ejemplo, y luego hay casos peores de que hasta se amparan para no pagar los que ya les corresponde pagar. Pero bueno, como bien dices, ese es otro tema y nos llevaríamos muchas. Pero a ver, esa es una fuente de ingresos, exacta. ¿Qué Exacto. otra? Además están los ingresos no tributarios, ¿no? Okay. El Estado pues tiene servicios o bienes que puede vender o derechos por los que cobra, por ejemplo el petróleo, ¿no? Por ejemplo los derechos de agua, por ejemplo cuando expide documentos como pasaportes, ¿no? Claro, cuando tú vas a sacar un pasaporte pagas por el servicio de emisión del pasaporte. Exacto. O si vas a hacer un trámite de, no sé, de acta de nacimiento, es decir, todo eso significan a veces ingresos no tributarios. Exacto, Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Por ejemplo, también tiene bastantes ingresos, ¿no? Okay. Entonces, esos son los ingresos no tributarios. Además de esos dos ingresos hay deuda. Okay. No necesariamente los ingresos alcanzan para todos los gastos, ¿no? Ese sería el ideal. Ese concepto nos da mucho miedo. Cuando escuchamos deuda, pues uno piensa en lo inmediato de uno, de la vida cotidiana. Es decir, cuando uno se endeuda comprando algo, o también se ha construido un mito en el caso mexicano por la deuda exterior. En los años 80 estábamos ahorcados con la deuda externa, ¿no? Sí, definitivamente la deuda, pues si no se controla bien puede llegar a ser mal y puede implicar alguna crisis fuerte económica para el país. Pero mira, por naturaleza la deuda no es mala. Imagínate que te quieres comprar un coche. Tienes dos opciones: empezar un crédito y empezar a disfrutar del coche y seguirlo pagando durante algunos años, o esperar y ahorrarte.
ahorrar unos años a que tengas el dinero para comprar el automóvil. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Pues si lo compras al momento vas a pagar más por los intereses, pero lo empezarías a disfrutar desde ese momento, ¿no? Sí. A lo mejor igual una casa, ¿no? Imagínate sí. ¿Cuánto tiempo tardaría alguien actualmente en ahorrar para una casa? No claro, sé, décadas. Sí, pues ya la comprarías cuando pues no ya sé, no la necesitas. Ya no necesitas tanto, ¿no? Entonces, así más o menos funciona la deuda, ¿no? La idea básicamente es que ese dinero que viene de deuda se invierta en cosas que sí van a servir para el futuro, en este caso del país, ¿no? Eso se llama gasto de inversión, para eso tienen que invertirse la deuda, para proyectos, por ejemplo, de infraestructura, que duran más, no para que pagues sueldos o para ayudas que se va muy fácil el dinero, sino para cosas que duren más. Ok, entonces, lo que nos dices, porque a veces se dice, y a veces en el debate público dice, no va a haber deuda. No, bueno, sí hay deuda, siempre hay deuda. Quizá lo que tendríamos que decir es que si está controlada esa deuda o si está fuera de control. Y un riesgo mayor es que en este año 2024, que por ser un año electoral va a decir, no, aumenta mucho la deuda para que haya mucho gasto público, pero eso vamos a verlo cuando hablemos justamente del presupuesto. Ok, entonces tenemos en el paquete económico, ya dijimos, los criterios generales de política económica, que digamos es un documento donde el gobierno explica cuáles van a ser las estrategias fiscales, explica cuáles son los objetivos, cuáles son las metas a alcanzar y también se identifican, digamos, los riesgos de finanzas públicas. Y en general, ¿cómo está el panorama macroeconómico tanto del país como del mundo, ¿no? Claro. Para ver, o sea, cómo se espera que viene, ¿no? Si se contemplara, por ejemplo, una futura recesión, una crisis, o si al contrario, ¿no? Se viene como una época de bonanza, ¿no? En este caso, nosotros estamos muy entrelazados a la economía estadounidense, claro, que es la más grande del mundo. Entonces, en los criterios de política económica siempre es un elemento fundamental, ¿no? A ver cómo vemos desde acá la política económica estadounidense y el comercio internacional en general. Y del mundo entero, perfecto, ok. Luego tenemos la iniciativa de ley de ingresos de la federación. Y luego llegamos a este gran instrumento de política pública que es el presupuesto de egresos. Y en donde básicamente lo que se hace es detallar el gasto. ¿Cómo entender el presupuesto público? Porque pues el público que nos escucha, aunque es un público conocedor, que se ha familiarizado con los temas legislativos, pues parece que nos hablan en chino cuando decimos, a ver, ¿cómo entender el presupuesto público? ¿Qué es lo que viene en el documento? Mira, básicamente es de manera ordenada especificar cómo se va a gastar, ¿no? Pero no es nada más cómo se va a gastar, sino también quién se va a gastar y en qué se va a gastar. Entonces, esas se llaman clasificaciones del gasto público, ¿no? La clasificación administrativa, por ejemplo, es quién gasta, qué dependencia del gobierno o qué órgano autónomo va a gastar, cuánto va a gastar, ¿no? También se especifica la clasificación económica, en qué va a gastar, en inversión o en lo que se llama gasto corriente, que es el más común, digamos, no representa infraestructura física, ¿no? Entonces, esas clasificaciones y la clasificación funcional también, que es muy, muy importante para ver las cosas en las que se va a gastar. La clasificación funcional básicamente se divide en desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Son como las tres grandes funciones. Entonces, en el presupuesto se hacen, imagínate, pues cruces, ¿no? Se ve, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar va a gastar obviamente en desarrollo social y a lo mejor en inversión va a construir algo, ¿no? O en gasto corriente, que sería, por ejemplo, sueldos y salarios, ¿no? Entonces, el tema nada más es identificar esas tres clasificaciones básicas y a partir de ello, pues se puede ir desglosando y analizando el presupuesto. A ver, pero entonces, cuando nosotros vemos el documento, por lo regular vemos que hay dos grandes rubros. Bueno, primero, es que me iba yo a ir a lo de gasto programable y no programable, pero primero, antes de eso, lo primero que vemos es que si analizamos el gasto, el proyecto de presupuesto para este año, por lo regular lo que vamos a ver es un incremento en el monto del gasto público, ¿no? Por motivos de inflación también,
y por la tendencia del gasto público a que será mayor, es decir, siempre tiende a ser mayor, aunque no siempre, es decir, no en todos los casos, es decir, a veces hay contracciones en la economía que hacen que, pues ni modo, el próximo año se va a tener que gastar menos, y es cuando nos dicen, apriétense el cinturón, ¿no? Porque no va a haber tanto gasto. Este no es el caso, ¿verdad? Este no es el caso y desde hace varios años no ha sido el caso. Okay. Bueno, generalmente sí va aumentando un porcentaje en términos reales el presupuesto. Ahorita estamos en 9.06 billones de pesos para el siguiente año. Incrementa más o menos 4.3%, me parece, respecto al año anterior. Y siempre dicen los medios, tal vez, es el presupuesto más grande de la historia. Pues sí, es casi lógico, ¿no? Como dices, claro. O sea, porque casi siempre que la economía, cuando no crezca, y sí es que hay problemas. Pero incluso en épocas de dificultades económicas hay seguros, digamos, ¿no? Como mecanismos para compensar alguna pérdida de ingresos, ¿no? Okay. Hay unos fondos de estabilización. Está la parte en que se puede recurrir a la deuda de una manera controlada y responsable, ¿no? Entonces ahora yo te diría en estos tiempos complejo a que no crezca el presupuesto. Claro, sí, la tendencia es que suele ser así, y más digamos con un gobierno cuyo enfoque es de mayor gasto social también, ¿no? Porque puede ser, digamos, si tuviéramos un gobierno, digamos, mucho más restrictivo, sí, digamos, pudiera ser así, pero en este caso no lo tenemos y hace tiempo que no hemos tenido contracciones, digamos, importantes en la economía y en el gasto. Ahora, cuando nosotros abrimos el archivo del presupuesto de egresos, por lo regular vemos que hay dos grandes rubros, que se llama gasto programable y gasto no programable. Antes de que nos vayamos a las partidas, ¿qué son estos grandes rubros? Mira, básicamente podemos decir que gasto programable es el que tú puedes, valga la redundancia, programar, decidir más o menos en qué se va a gastar. Y el gasto no programable es el que no depende tanto de ti como planificador, que básicamente el no programable es la deuda, por un lado, porque van a variar las tasas de interés, y otro que no depende necesariamente de cada país, y lo que se llaman participaciones. Las participaciones es un monto que se paga a las entidades federativas como parte de los ingresos que se recaudan, pero como no se sabe exactamente cuántos ingresos se van a recaudar durante el año, pues es una cifra que puede variar un poco, ¿no? Entonces el gasto programable, digamos, es un poquito, como que sale un poquito de tus manos, digamos, pero y el programable es el que tú puedes definir con más exactitud. Es decir, a ver si entendimos bien, el gasto no programable, pues son compromisos que ya se tienen y que hay que cumplir independientemente de la voluntad de las y los legisladores o del gobierno, ¿no? Es decir, prácticamente está predeterminado, se puede hacer ajustes a partir de estas posibilidades que señalas, pero realmente en el que se puede influir es en el gasto programable, ¿cierto? De entrada sí. Ok. Y yo te diría otra cosa. Hay otro elemento, que se llaman gastos ineludibles. Ok. El Estado mexicano tiene compromisos en los que no puede dejar de gastar. Por ejemplo, deuda es uno, no puede dejar de pagar deuda. Sí. No se pueden dejar de pagar sueldos y salarios. Claro. Hay proyectos que se llaman multianuales, que se establecieron por varios ejercicios fiscales, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que no se pueden mover, o que si se mueven implicarían una responsabilidad de México en diversos sentidos, claro, interna y externa, ¿no? Podría ser. Claro. Entonces a veces lo que no revisamos es que el gasto, ese tipo de gastos que no se pueden mover, en realidad son el mayor porcentaje del presupuesto de egresos, ¿no? Okay. ¿Sí? Yo te diría que al menos el 60%, 70%. Pensiones es otro elemento importante, por ejemplo, claro, ¿no? Que no se puede dejar de lado, ¿no? Y que además genera mucha presión al gasto público, las pensiones, ¿no? Sí, es uno de los temas también, igual que un programa tal cual se puede dedicar a este tema de pensiones, sí. Pero sí es una de las mayores presiones del gasto actualmente, porque no son las pensiones nada más para las personas que se jubilan, sino están las pensiones que se llaman no contributivas, que es básicamente el programa de pensión para adultos mayores.
que es un derecho que sí se metió en el artículo 4 constitucional. Todas las personas mayores de 65 años tienen ese derecho de una pensión. El tema es cómo sostenerla. Claro, porque no es propiamente una pensión como las que conocemos del ISSSTE o del IMSS, de los jubilados, ¿no? Es decir, porque en esas tú fuiste cotizando y al final tienes una pensión. En este es un derecho que es directo, ¿no? Y es universal. Claro. O sea, digamos, Carlos Slim puede pedir su pensión para los mayores y es su derecho, ¿no? Constitucional, sí. Entonces... Bueno, y la de haber pedido seguramente. Pero bueno, luego hablamos de ese tema. Pero a ver, entonces, tenemos el gasto programable y el gasto no programable. En la segunda parte del programa, cuando platiquemos de cómo se define, quisiera que platicáramos justamente cómo se puede influir o cómo los legisladores influyen en esto del gasto programable. Pero antes de ello, tratando de analizar la estructura del proyecto de presupuesto, también viene dividido en ramos o en ramos administrativos. ¿Qué son los ramos administrativos y por qué es necesario organizar el presupuesto a través de ramos administrativos? Los ramos son quién gasta, ¿no? Okay. O sea, el Estado pues se compone por 3 poderes básicamente, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, y además en el caso de México por organismos autónomos, constitucionales autónomos. Y adentro de cada una de esas, de poderes y órganos, pues hay áreas también específicas, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene varias dependencias, varias secretarías. No sé exactamente, porque luego cada año varían, pero deben ser como 20, 21 más o menos dependencias. Y justo el tema de los ramos es ver qué dependencia está gastando el dinero, ¿no? Está, por ejemplo, el ramo salud, que está a cargo de la Secretaría de Salud, ramo de educación de la SEP, ¿no? Y así sucesivamente. También está el ramo del Poder Judicial, que se divide en 3 en este caso, ¿no? El Consejo, la Judicatura, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Okay. Entonces, así más o menos se distribuye. El Poder Legislativo, que está dividido en 2 cámaras, ¿no? En realidad, sí, pero también la Auditoría Superior, claro, es una otra unidad responsable, viene separado. Claro. Entonces, es para ver quién va a gastar, ¿no? Y se claro, asigna el monto a cada unidad responsable o ramo, ¿no? Dependiendo. Ok, y ahí vienen los proyectos de inversión, que ya en el caso del presupuesto mexicano, es decir, hay una serie de proyectos de inversión prioritarios en donde pues básicamente se va una gran cantidad de recursos que son, pues no sé, el Tren Maya, no sé, lo del desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que son los prioritarios para el gobierno, ¿no? Sí, así es. Estos programas vienen definidos desde que viene el paquete por el Ejecutivo, define cuáles son sus programas prioritarios. En casos como para el 2024, pues ya sería muy complejo y muy poco recomendable en términos de estabilidad financiera, pues dejar de invertir en esos proyectos, porque claro, ya están prácticamente a punto de terminarse, ¿no? Sí. O digo, si no están a punto de terminarse, están al menos por concluirse. ¿Qué pasa si se descuidan? Pues que el gasto, o su costo más bien, incrementa bastante. Un caso es el Tren México-Toluca, que empezó en la administración anterior, ¿no? Claro. Se ha ido el gasto muy arriba de cómo se presupuestó, porque ha habido una serie de problemas técnicos. La cosa es que se ha retrasado bastante su finalización, pero entonces se gasta muchísimo más en ese, ni modo, claro, que pero sería más costoso no concluirlo. Así es. Que invertirle los 4,000 millones de pesos que le están ahorita presupuestando, ¿no? Así es. Que bueno, también eso podría discutirse también, por ejemplo, sobre el aeropuerto, sí, bueno, de Texcoco, que bueno, ese sería un programa especial y además con legisladores de todos los partidos para conocer sus distintas opiniones. Pero bueno, a ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera preguntarte, a ver, ya llegó el presupuesto, ya está aquí, el anunciado, el muy esperado paquete económico ya llegó. ¿Qué hacemos? Y que nos platiques qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados, qué es lo que pasa en la Comisión de Presupuesto, qué es lo que hacen las y los legisladores para su aprobación y por qué nos hemos acostumbrado también a que de repente se convierten en unas semanas un poco de pesadilla en la Cámara de Diputados, porque nadie puede entrar, nadie puede salir, porque tienen miles de personas tratando de ser escuchados para que se les destine presupuesto a sus respectivas entidades. Vamos a una pausa, pero regresamos muy pronto. Apuntes Parlamentarios, hablamos sobre el presupuesto, el gasto público con el maestro Ernesto Pérez.
Regresamos a Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre el paquete económico, sobre el presupuesto y el gasto público y qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados una vez que ingresa, porque algo que no habíamos dicho es que la aprobación del presupuesto de egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ahí el Senado de la República no participa, a diferencia de otros países en donde el Senado sí participa en la aprobación del presupuesto. En México no, en México se determinó constitucionalmente que solo la Cámara de Diputados. Bueno, sería dificilísimo a estas alturas pensar en que el Senado también se ocupara de la aprobación del presupuesto. Y estamos hablando con el maestro Ernesto Pérez, quien es coordinador de asesores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quien nos está explicando, bueno, ya nos explicó la estructura, digamos, del paquete económico, ya nos explicó cómo está organizado cada uno de los documentos que vienen incluidos, y ahora lo que queríamos preguntarle, y le decíamos antes del corte, a ver, explícanos ¿cómo se procesa esto? Es decir, ¿qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados una vez que ingresa? Porque yo creo que es el documento legislativo más esperado de todo el año, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues mira, el 8 de septiembre llega el paquete económico a la Cámara de Diputados. Es la fecha límite constitucional que tiene el Ejecutivo para mandar sus proyectos a la Cámara de Diputados. Cuando llega, la mesa directiva lo turna a las comisiones correspondientes, dependiendo el tema específico que sea. En este caso, la iniciativa de ley de ingresos la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que la dictamine, y el proyecto de presupuesto de egresos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Como bien decías, la iniciativa de ley de ingresos va también al Senado, pero el presupuesto de egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y de acuerdo con la Constitución, lo que sí tiene que hacer es analizarla y discutirla y en caso aprobar el presupuesto de egresos. Es decir, que todos los impuestos sí se aprueban por ambas cámaras. Lo que no se aprueba por ambas cámaras es en qué se va a gastar eso que se espera recaudar. Exactamente, y ese también es otro tema. Fíjate que ha habido pues algunas iniciativas o comentarios de legisladores, de senadores, en este caso que les gustaría también participar en el proyecto de presupuesto de egresos, pero yo veo muy complejo que se haga algún cambio constitucional que tendría que ser al respecto. La Cámara de Diputados difícilmente va a soltar esa facultad exclusiva que tiene. Claro, bueno, esto ya es materia de una discusión interesante, pero yo creo que tiene sentido. Es decir, yo creo que, a ver, no está fuera o desproporcionada este planteamiento, porque al final, si el Senado de la República es el órgano que representa el pacto federal y en el que no están sobre representadas las entidades con mayor población, lo que se buscaría entonces es que en el Senado hubiera mayor justicia en el reparto de los recursos para que no se beneficiaran solo los estados más numerosos y se perjudicaran a los estados menos numerosos en términos de población. Pero tienes toda la razón, es decir, es todo un tema. En Estados Unidos, por ejemplo, sí participa el Senado, aunque por lo regular la negociación más fuerte se da en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, y digo, esos esquemas varían en cada país, ¿no? Hay unos en donde también igual la Cámara de Representantes es la única que aprueba, ¿no? Y en la mayoría también sí son las dos. Pero sí sería un tema, yo creo que para otro programa, el federalismo fiscal, ¿no? Que es... Claro. Ahora, llega el paquete y entonces se recibe y se turna. Obviamente el presupuesto, el proyecto de presupuesto se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Cuál es, digamos, la agenda de trabajo que establece la Comisión de Presupuesto para dar trámite al dictamen? O sea, el objetivo es emitir un dictamen, que es una opinión sobre el proyecto de presupuesto, para que entonces lo vote el Pleno. ¿Cuál es la agenda de trabajo para dictaminar el proyecto de presupuesto, este instrumento tan complejo? Yo te diría que ahora, a diferencia de algunas administraciones o de hace décadas, ya se busca que el dictamen del presupuesto de egresos sea más incluyente, ¿no? Se busca que no nada más se restrinja los temas técnicos exclusivamente decididos por la Comisión de Presupuestos, sino que se abre la participación al resto de las comisiones ordinarias. De hecho, eso ya es en el reglamento. Todas las comisiones ordinarias participan en alguna medida y en sus competencias en opinar sobre el dictamen. Evidentemente la Comisión de Presupuestos es la que ordena ese proceso, ¿no? Establece cómo deben emitir su opinión, qué formatos tal cual ir llenando para que se haga de manera ordenada, ¿no?
Pero además de las comisiones también, desde hace unos años se estableció la participación de la sociedad civil, se ha abierto. No es tal cual parlamento abierto como a veces dicen en la Cámara de Diputados, pero sí es un esquema inicial, digamos, ¿no? Son como mesas de diálogo. Sí, un mecanismo de apertura parlamentaria que antes no se tenía. Así es, y actualmente lo que se puede hacer es que, bueno, sale una convocatoria pública y cualquier persona que tenga medianamente conocimiento del tema, o incluso sin tenerlo, puede ir e inscribirse y participar y dar su opinión sobre el paquete, ¿no? Y lo dan sobre temas específicos o sobre aspectos generales. A ver, un poco para que yo, ciudadano de a pie, que no tengo vínculos políticos, digamos, yo veo esa convocatoria y digo, oigan, a mí me gustaría que hubiera más inversión en los hospitales del IMSS o del ISSSTE o de los hospitales públicos, porque yo voy y veo que hay condiciones no óptimas en materia de salud. ¿Yo podría ir y decir esto? Podrías ir como, sobre todo si fueras especialista, ¿no? Pero incluso si no fueras especialista, ahí depende. El tema es que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque, digo, se puede escuchar y toda la población tiene derecho a ser escuchada, pero la idea de este tipo de ejercicios es que se hagan aportes, digamos, más sustanciales al presupuesto, ¿no? Al dictamen. O sea, sobre un ramo en específico, sí. ¿Cómo se podría mejorar? Porque yo puedo decir que se gaste en esto, se gaste en aquello, pero pues si no busco ningún equilibrio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Exacto, hay un tema fundamental, que eso viene en la ley incluso. Cuando se hace una propuesta, se tendría que decir de dónde viene esa fuente de ingresos, ¿no? Por ejemplo, podrías decir, quiero que se le quite a tal partida, ¿no? Pero ahora que se le dé a esta otra, ¿no? Entonces, el tema es ver cómo sí hacer propuestas, pero que sí tengan como sustancia, ¿no? Y yo te diría que en los últimos años sí ha habido personas que se dedican a estudiar el tema y que han hecho propuestas muy, muy importantes, digamos, ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, incluso sin instituciones, ¿no? Sí. Pero también ha habido igual dependencias, hay centros especializados, ¿no? Es un ejercicio muy padre, yo diría, está muy bueno escuchar a todos, pero para que la Comisión de Presupuesto tenga la capacidad de, digamos, de ordenar y de sistematizar todas estas aportaciones, pues debe establecer un orden. Y ahora lo que se ha hecho desde hace 2 años, me parece, se han establecido unas cosas que se llaman grupos de trabajo, ¿sí? La Comisión de Presupuesto pues es la más grande, igual que Hacienda, ¿no? de la Cámara de Diputados. Entonces se dividió en varios diputados, como más o menos unos 8 diputados, y en grupos de trabajo por temas grandes, ¿no? Desarrollo social, desarrollo económico, gobierno, sostenibilidad y género. Que es una forma muy eficaz de organizar el trabajo en cualquier grupo. Dividirnos las tareas, no podemos hacer todo todos, ¿no? Así es. Y entonces, a ver, y en esos grupos, ¿qué actividades realizan? Es decir, ¿solamente analizan el documento en sí o tienen reuniones de trabajo con otros legisladores, con otros funcionarios? ¿Qué es lo que hacen en esos grupos? En primer lugar, son los que hacen análisis especializados sobre ese tema, ¿no? Se les da tanto el Centro de Estudios de Finanzas Públicas como en la propia comisión elementos sobre su tema grande, digamos, ¿no? También se reúnen con funcionarios públicos y además de funcionarios públicos con las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados que se relacionan con ese tema. De igual manera, también ayudan a organizar las mesas de diálogo en este esquema de parlamento abierto. Y básicamente, pues cualquier cosa que tenga que ver con ese tema, ellos tendrían que organizarlo. Evidentemente la Comisión de Presupuesto, digamos, desde la presidencia se ayuda, ¿no? Justo a toda la organización, pero sí cada grupo de trabajo tiene esa importante labor, y eso te diría que eso no está regulado en el reglamento ni en la ley orgánica, sino que cada año la Comisión de Presupuesto emite unos lineamientos al respecto, ¿no? Lo único que dice el reglamento es que la comisión tiene que organizar el trabajo, ¿no? A ver, hace algunos años nosotros veíamos que cuando se estaba discutiendo el proyecto de presupuesto, había una especie de desfile
de gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, etcétera, que iban a reunirse con la Comisión de Presupuesto y parecía, pues eso, un desfile y todos iban a defender lo suyo, todos iban a pedir que hubiera presupuesto, más presupuesto o a defender los proyectos de cada una de las entidades. Eso sigue sucediendo con los funcionarios públicos y luego la otra es cómo sucede con la ciudadanía, porque lo que sucedía también es que a veces no había espacios para ser escuchados por parte de a los ciudadanos, no había espacios para ser escuchados y entonces terminaba siendo un conflicto en el que los grupos que querían ser escuchados terminaban bloqueando los accesos a la Cámara de Diputados, exigiendo mayores recursos. ¿Qué tanto ha cambiado eso en los últimos años? Mira, esta práctica yo te diría que ya se está erradicando, ya prácticamente se erradicó, la de los funcionarios públicos. Okay. Antes había una cosa que le llaman etiquetación de recursos, bueno, esto existe, ¿no? Pero se etiquetaban recursos particulares para municipios o para estados a través del ramo 23, ¿no? Que era estaba un monto en donde prácticamente se dividían, los diputados podían decidir cuánto asignar a cada algunos proyectos. Entonces, pues en lo que consistía esta práctica es que iban funcionarios de cada estado, presidentes municipales, a convencer a su diputado para que apoyara un proyecto. De que ese asunto era prioritario, construir una cancha de fútbol en mi cabecera municipal era lo más importante y entonces necesitábamos 5 millones de pesos para eso, 50 millones de pesos, etcétera, y había también pues un amplio margen para la discrecionalidad, ¿no? Exacto, y había ocasiones, por ejemplo, con proyectos muy profesionales, con sus análisis de costo-beneficio y demás, y otros que nada, hacer una propuesta literal en una hojita de lo que querían hacer. Casi entonces, que en una servilleta. Sí, entonces, pues imagínate la rendición de cuentas, ¿no? Sí. O el cumplimiento de las metas, cómo ni siquiera se podía revisar, ¿no? Claro. Entonces sí. era creo muy inefectivo, okay. Además de... Entonces se ha profesionalizado más el proceso presupuestario, pero también con este mecanismo de apertura parlamentaria que ahora tienes, también se ha ordenado mejor la participación de la sociedad, porque pero hay grupos sociales que siguen demandando y están en su derecho de hacerlo, pero que en ocasiones convierten a la Cámara de Diputados en rehén, digamos, de sus peticiones. ¿Cómo se ha avanzado para esto? ¿Cómo se atienden a estos grupos? Supongo que el presidente de la Comisión de Presupuesto está consciente de que todos quieren hablar con él, no solo los 499 diputados restantes, sino también todos los actores políticos fuera de la Cámara, ¿no? Sí, y efectivamente, esto fue una de las razones por las que se hicieron los grupos de trabajo que te comentaba. Ya. Porque es materialmente imposible para el presidente de la Comisión de Presupuesto atender a todo el mundo. Claro. O sea, entonces se auxilia de otros diputados de la Comisión de Presupuesto que también tienen conocimiento para que atiendan los temas. Evidentemente hay grupos pues con mucha fuerza de la sociedad civil que buscan pues que sus demandas sean atendidas. Entonces por eso hemos visto en algunas ocasiones las escenas de que toman la Cámara, ¿no? O llegan, no sé. Bueno, ya sabemos que los accesos, ¿no? Exacto. De entrada lo que yo diría es que siempre se les atiende. Es una medida de presión, ¿no? Sí, es una medida de presión, pero entonces, si no se la atiende por el presidente de la Comisión de Presupuesto, pues algún integrante o incluso de la Jucopo, ¿no? La cosa es que siempre algunos diputados al menos atienden y escuchan sus demandas. Esas demandas, ahora lo que se pide justo en el ánimo de la profesionalización, es que pues ya las den por escrito, como un poquito más específicas, ¿no? Incluso si llegan así nada más sin nada, pues se establece un diálogo, con la finalidad de que sí haya propuestas tal cual, ¿no? Porque si no, pues sería igual un desorden. Ahora, ¿qué se hace o cómo se canalizan esas demandas? Porque una cosa es que te escuchen, pero otra cosa es que lo que dices se ha tomado en cuenta. Porque, digamos, ahorita vamos con los diputados, pero del público en general, cuando presenta una demanda, pues no es caprichosa, no es porque quieren enriquecerse, muchas veces es una demanda legítima de un asunto que está afectando la convivencia cotidiana, que les está afectando en su vida de todos los días, y sin embargo pareciera que, pues, ok, ya te escuchamos, pero ¿cómo podemos canalizar esas demandas y cómo podemos atenderlas en un instrumento de política pública como el presupuesto? Bueno, yo diría que el presupuesto es limitado. Okay. O sea, tiene un monto limitado y, como dicen, si les tiras a un lado, descubres otro. Okay. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la Cámara de Diputados.
ver cómo equilibrar todas las necesidades. Digo, todos los requerimientos son legítimos, evidentemente, ¿no? de los grupos. Pero hay que ver cómo establecer eso de manera eficiente para que todo se pueda ir, digamos, atendiendo en la medida de lo posible y con las limitaciones económicas que tiene en general el Estado mexicano, ¿no? Cuando llegan entonces demandas, así, pues lo que se hace es tomarlas todas y ver si hay que hacer una recalibración, digamos, ¿no? de cómo viene las prioridades del paquete económico. Como es un tema técnico hasta cierto punto, también en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones se pide, digamos, la asesoría técnica de la Secretaría de Hacienda, que ve, digamos, tal cual en números qué pasa, si se descuadra, digámosle, o no, si se le, cuánto, dependiendo de cuánto se le mueva a un lado u otro, ¿no? Evidentemente es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero es como medida informativa, ¿no? Para saber bien qué implicaciones tendría uno u otro movimiento presupuestal. Esto es importante porque a veces uno pensaría que el gobierno, en particular la Secretaría de Hacienda, pues como que entrega el paquete económico y pues ahí nos vemos, ahí nos dicen en qué quedaron, ¿no? Y no, digamos, yo he estudiado este proceso y bueno, la Secretaría de Hacienda está permanentemente ahí, tiene personal incluso que está de base en la Cámara de Diputados y que está al pendiente de todos estos tipos de demandas. ¿Hay colaboración con la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo se da esta colaboración? Sí, hay colaboración constante. De hecho, está incluso en la ley está contemplado que se le puede solicitar información a la Secretaría de Hacienda y llamar a los funcionarios públicos encargados del tema a que vayan a la Comisión de Presupuesto o incluso al Pleno, ¿no? Para informar sobre los aspectos muy particulares. En general, yo te diría que la Secretaría de Hacienda pues, es enorme y tiene una gran capacidad técnica. A diferencia, por ejemplo, de la propia Cámara de Diputados, que incluso con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, la realidad es que como Hacienda pues, trabaja las cosas de manera cotidiana, pues va adquiriendo una mayor experiencia. Yo recuerdo una vez que fuimos a una sesión, digamos, de trabajo, fuimos de parte de la comisión, íbamos creo que un equipo de 6 personas técnicos, y los de Hacienda venía un grupo de 6 por cada tema que tocábamos. Servicios personales llegaba un grupito, luego inversión otro grupo, ¿no? Salud otro grupo. Entonces tiene una capacidad enorme. Por eso la verdad no está mal en realidad que haya colaboración, ¿no? Que al final de cuentas se tienen que formar la Cámara de Diputados. Y ya con esa información y con esos elementos de Hacienda y tomando en cuenta las necesidades que tiene la sociedad y las demandas de los diversos grupos, pues ya se llega a una determinación específica sobre cómo aprobar el presupuesto de egresos. Sí, quizá más bien lo que tendríamos que entender es una cosa es tener colaboración y otra cosa es tener sometimiento o control por parte de la Secretaría de Hacienda, porque en aquellos años digamos, previos a la pluralidad, pues sí, realmente la Secretaría de Hacienda era la que decidía lo que se aprobaba y lo que no se aprobaba y les impedía modificar cualquier asunto del presupuesto. Y efectivamente, digamos, la historia ya nos demostró que sí se debe hacer de manera ordenada y con una colaboración, porque lo que pasó en 2004-2005, cuando se quiso aprobar un presupuesto justo en aras de la alternancia, pues la Comisión de Presupuestos desde entonces pues se declaró prácticamente totalmente independiente de colaborar con la Secretaría de Hacienda, hicieron su propio presupuesto, pero al final de cuentas, como era de esperarse, pues no cuadraban las cifras, ¿no? Estaba como que muy complejo, se atrasó el proceso y bueno, toda esa historia que ya está muy, muy anecdótica, pero ahí lo único que se ocasionó fue una traba en el proceso de presupuesto, ¿no? Entonces por eso sí está bien, creo, que se colabore, aunque efectivamente es del ánimo de independencia y autonomía. De acuerdo, a ver, ya nos vamos a ir, pero yo no me quiero quedar con esta pregunta sobre los legisladores individuales, porque uno pensaría que su diputado, su diputada, tu representante es el que te va a resolver el asunto, y entonces tú te acercas a tu diputado y el diputado o diputada pues pareciera como que tiene la varita mágica y va a cambiar el presupuesto. ¿Cómo los legisladores logran hacer cambios o ajustes al presupuesto, o prácticamente es un mito y realmente ya como viene se aprueba? Pues yo diría que hay diferentes estrategias. Por ejemplo, hay legisladores que son cercanos a algunos grupos. Por ejemplo, en la Comisión de Educación, okay, es muy frecuente que tengan cercanía con los trabajadores del sector educativo. Entonces, claro, eso sirve para hacer bastante presión, ¿no? Okay.
Por otro lado, hay diputados que usan más los espacios llamados informales, ¿no? Que a lo mejor no están establecidos en los lineamientos, en las reglas, pero que sí implican un acercamiento, por ejemplo, con la comisión o incluso con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Desde antes de que llegue el paquete, para que ahí vengan algunas propuestas, ¿no? Y que estas propuestas pues tengan respaldo técnico, porque también no puede ser una ocurrencia, sí, porque tú puedes tener una ocurrencia y tener un muy buen argumento alrededor, pero si no tienen respaldo técnico, pues es muy difícil que prospere, ¿no? Sí, así es, y es ahí justo donde entra la parte de colaborar, ¿no? Y de no ser nada más aislado, un diputado o diputada solo, pues sí puede tener mucho impulso, mucha fuerza, ¿no? Pero de ahí a que prospere su propuesta, sí es complejo. Por eso se requiere más apoyo técnico y sobre todo, pues la realidad es que sí cabildeo, ¿no? Pero cabildeo técnico. Claro. A ver, y platícanos un poco, para terminar, en tu función como asesor, como coordinador de asesores de esta comisión, ¿con qué apoyos técnicos cuentan? Ya nos dijiste que hay colaboración con la Secretaría de Hacienda, pero existe también pues en un centro de estudios en la Cámara de Diputados, hay un grupo de asesores, hay asesores de los grupos. ¿Quiénes participan? Porque uno pensaría que son solo los diputados, pero a veces realmente quienes trabajan más son equipos técnicos. ¿Quiénes están involucrados en la aprobación del presupuesto? Pues sí, los equipos técnicos tienen una labor muy, muy importante porque son los que analizan tal cual a detalle los números del presupuesto, ¿no? Y los que les dicen a los legisladores si las cosas que piden, digamos, o ocurrencias, pues sí son factibles o no. Son viables, ¿no? Claro. Entonces, en la Comisión de Presupuesto tenemos un equipo de asesores, somos creo que 6, 7 asesores. Además, nos apoyamos mucho en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Claro. ¿no? de la Cámara de Que Diputados. es un centro especializado, con personal técnico, en la mayoría integrado por personal de carrera. Sí, y nos da muchos insumos, ¿no? Muchos insumos de finanzas públicas. Además está la colaboración con la Secretaría de Hacienda que ya mencionábamos y también con las dependencias, ¿no? Cada dependencia y entidad pues es la que sabe cómo va a gastar, ¿no? Claro. Entonces necesitamos conocer su punto de vista también. Claro, bueno, pues ya nos vamos, pero si la gente quiere saber y quiere darle seguimiento a esta aprobación del presupuesto 2024, ¿cómo lo podría hacer? Mira, yo te diría de dos maneras. Una, hay una página de la Secretaría de Hacienda excelente que se llama Transparencia Presupuestaria. Ok, Ahí está explicado bien cómo viene la propuesta del Ejecutivo Federal. ok. Y posteriormente, en la Comisión de Presupuesto elaboramos un micrositio, ¿no? En donde vamos subiendo los documentos de cómo se va a analizar, el calendario y eventualmente pues el dictamen, ¿no? Y ahí ustedes van actualizando conforme va avanzando el proceso de dictaminación del presupuesto. Así es. Perfecto, y esa página la pueden encontrar en www.diputados.gov.mx y ahí en comisiones, en la comisión de presupuesto. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues, maestro Ernesto Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes Parlamentarios para entender mejor el paquete económico y el gasto público. Al contrario que yo les diría a todos, pues no le tengan miedo al presupuesto, ¿no? Es hasta cierto punto fácil de entenderle. No, bueno, pues vamos a tener que invitarte más seguido para entenderle más fácilmente. Ya nos vamos. Le damos las gracias en la producción a Lourdes Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social a Ajax García, a todo el equipo del canal del Congreso y sobre todo a usted que nos acompaña en Apuntes Parlamentarios. Yo soy Kenvir Puente, nos vemos la próxima.